el problema de la pobreza. De pronto se encuentra con que se está planteando, la santa, el problema del estilo de pobreza que tiene que implantar en su nuevo convento, ¿no? En su nuevo Carmelo. Un problema que le va creciendo por momentos, que antes más o menos muy bueno, pero ahora al haberse encontrado con María de Jesús Yepes es como si se hubiera dado de bruces con el problema y ya no puede mirar a otra parte. A pesar de su estrecha relación con Fray Pedro de Alcántara, la santa no se había planteado este problema hasta ahora. Hasta la primavera de 1562, cuando se encuentra con María de Jesús. Y a pesar de que la primerísima idea fundacional, primerísima, digo, más o menos como estas, ¿no?, había surgido como una pequeña copia de las descalzas reales de Madrid, que tenían origen en Ávila, a fundar las descalzas reales, que son clarisas, fueron a fundar de Ávila, ¿no?, del monasterio de las Gordillas. Las llaman las Gordillas de Santa Clara, pero si tú dices el convento de Santa Clara, nadie sabe de quién se habla. Tú vas a Ávila y le preguntas por las Gordillas y todo el mundo te dice dónde están. Pero como preguntes dónde están las clarisas, ni idea. Y si preguntas por el monasterio de Santa Clara, menos idea. Entonces, fueron a fundar de las Gordillas, que no sé por qué la llaman Gordilla, porque los no deberían de ser. Pero bueno, yo qué sé. Son las Gordillas. Sí, o sea, tú dices, entró en las Gordillas, ¿dónde? En unas clarisas de Ávila. Ay, ¿qué dirán? No son todos espárragos, no sé. Pero se llaman las Gordillas y son universalmente conocidas como las Gordillas. Entonces, de las Gordillas fueron a fundar las descalzas reales en Madrid, que son clarisas, ¿no?, siguen en su sitio, la plaza de descalzas, ¿no?, paralelas un poquito más arriba de Arenal. Y la santa las conoció. De hecho, en el capítulo 32 habla: seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas reales de Madrid, porque eran dentro de las clarisas, unas clarisas que habían vuelto un poco a su austeridad primitiva y las llamaban las descalzas. Y la santa dijo, pues nosotras también descalzas, pero carmelitas. O sea, por eso empieza a utilizar el término de descalzas, por el deseo de imitar esa vida de esas clarisas en Madrid. Bueno, pues ella tenía la idea de que iban a ser como las descalzas reales, y las descalzas reales tenían vigente el privilegio de la pobreza de Santa Clara que otras clarisas habían abandonado, ¿no? Entonces, en un principio la santa pensó en vivir así la pobreza, pero luego tuvo un cierto miedo, también por lo que había vivido en la Encarnación, que la pobreza era en la Encarnación la principal fuente de conflictos. Como no tenían para comer, pues aquello era un jubileo y cada cual se buscaba la vida como podía, y eso dio lugar al desorden, a la dejadez, a todas esas cosas, ¿no? Entonces ella decía, no es bueno que las monjas estén preocupadas por el sustento, porque entonces se descentran de la vida espiritual. Entonces digo, es mejor que las monjas tengan una renta asegurada para que descuiden de eso y se centren en lo que se tienen que centrar. Y ya había cambiado el chip, ya estaba ahí, y de repente llega María de Jesús y le echa una Felipe que le dice que si la regla primitiva, que no se fieles a la regla primitiva habla de la pobreza y de que hay que fundar en pobreza. De hecho, la regla primitiva lo más que permite es tener asnos o mulos. Sí, lo dice así, tal cual. O sea, no se podía tener nada, salvo así como una cosa grande, asnos o mulos para vuestro servicio. Y María de Jesús se lo recuerda. Pero no íbamos a vivir lo de la regla primitiva, pues la regla primitiva es sin renta. Y claro, ya la santa empieza a decir, bueno, esto es como, es verdad, y empieza a tener un problema, ¿no?, una lucha sobre qué tienen que hacer. Por un lado, entiende que lo que María de Jesús dice es cierto y que la regla primitiva dice eso, pero por otro lado tiene su experiencia muy negativa de lo que había supuesto la pobreza en la Encarnación, ¿no? Ella distingue bien, la santa distingue muy bien entre pobreza personal y pobreza comunitaria. Personalmente ella había hecho un voto de pobreza como se practicaba regularmente en el monasterio de la Encarnación, pero en esos últimos años, a raíz de su entrada en la experiencia mística, en la vida mística, se le han crecido los deseos de no tener nada
para mí sola, o como mucho, tener para dar. Eso lo dice en la relación primera en el número 9, tener para dar. Dice, aun lo necesario no querría tener si no fuese de limosna. Paréceme a mí que estar donde estoy cierta, que no me ha de faltar de comer y de vestir, que no se cumple con tanta perfección el voto ni el consejo de Cristo. Tengo mucha más piedad de los pobres. Si miraste a mi voluntad, les daría lo que traigo vestido. Ningún asco tengo de ellos, aunque los trate y llegue a tocarlos, llegue a las manos, dice ella. La relación segunda, es esto que acabo de leer, está en la relación segunda, los números 3 y 4, y esta relación la escribe en torno a esta fecha, a los años 1561-1562. Ese es su concepto de pobreza personal. Pero la pobreza comunitaria, la vida comunitaria, pues ella piensa que las cosas han de ser diversas. Porque cuando entra en la encarnación, como os acabo de decir, ella había aportado, tuvo que aportar, era así, una dote importante. Y la comunidad de esta casa, en la encarnación, cerca de 200 monjas, necesariamente disponía de fuentes estables de ingresos, fincas, herencias, que rentaban lo imprescindible para el sustento y muchas veces eran insuficientes, ¿no? Siempre vivieron con estrecheces económicas. Y esta fue una de las objeciones que alegó su comunidad de la Encarnación para oponerse a que la santa fundase un nuevo Carmelo. Decían, en el capítulo 33 lo hemos visto, que no teníamos a la casa, que mejor era procurar renta para ella que para otra, ¿no? Porque también Santa Teresa y Doña Guiomar concibieron la fundación de San José buscando una renta para San José. Y ahora de pronto ella se encuentra con otra fundadora que por lo visto tiene ese problema resuelto de raíz. ¿Por qué? Porque lo ha resuelto en base a que la regla primitiva, que es la que supuestamente querían profesar, que es a la que querían retornar, mandaba que no se tuviese nada propio. Hoy, traducido al lenguaje de hoy, significaría, o diríamos, que no se tuviesen propiedades. Nosotros estamos en línea. En fin. Lo cual se contradecía de plano con los afanes de Doña Guiomar por asegurar rentas para el nuevo convento. Y de repente a la santa se le cae todo el andamio que tenía montado en torno a la pobreza y la fundación y las rentas y tal, y se plantea fundar en absoluta pobreza. ¿Sí o no? ¿Qué hago? Y ella ve el problema no solamente en clave material o económica, con visos de desatino, no un desatino fundar sin renta, sino con rango evangélico y cristológico. Mirando a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía poner a paciencia ser yo rica. Suplicábale con lágrimas lo ordenase de manera que yo me viese pobre como él, dice en el 9.3. Pero como no se fía de sí misma, comienza los asesoramientos. Primero habla con el confesor, luego con su teólogo de confianza, el padre Iván, y con un sacerdote amigo, otro más que entra aquí, Gonzalo de Aranda. Y todos dicen que es una locura. Todos lo tildan de desatino. Eso es un desatino. Por fin, en el número 5 nos lo dice, recurre a Fray Pedro de Alcántara, que le escribe una carta categórica reprochándole, lo primero de todo, que recurra a los teólogos. Esta es la primera, o sea, después la de pobreza, pero lo primero que ha hecho usted mal, doña Teresa, es recurrir a los teólogos para solucionar un problema espiritual, como cristianos. Que entenderá mucho de cánones. No está padre, ¿no? No está.
Entenderán mucho de cánones. Esto lo dice San Pedro de Alcántara, ¿eh? Pero no de consejos evangélicos, porque no los practican. Te lo dice San Pedro de Alcántara, que es santo, y es Pedro y es Alcántara. O sea, yo no he sido. Y se lo dice a Santa Teresa de Jesús, que también es santa. Que los canonitas, pues muy bien para la ley, pero que del evangelio no. Y de consejos evangélicos no, porque no los practican. La carta es una preciosidad. Al menos para mí, para los canonistas, me imagino que no. Dice así. Dice: una suya vi que me mostró el señor Gonzalo de Aranda, y cierto que me espanté de vuestra merced, que vuestra merced ponía en parecer de letrados, lo que no es de su facultad. Que si fuera cosa de pleitos o caso de conciencia, vienen a tomar parecer de juristas o teólogos. Mas en la perfección de la vida no se ha de tratar sino con los que la viven, porque no tienen ordinariamente alguno más conciencia ni buen sentimiento de cuanto bien obra. San Pedro de Alcántara, Dixit. Esta carta del santo franciscano estaba firmada el 14 de abril de 1562, fecha que nos sirve para datar la nueva y radical toma de posiciones de Santa Teresa. Fundará la casa en pobreza absoluta, sin el respaldo de rentas o propiedades financieras que garanticen la vida del nuevo Carmelo. En las constituciones que enseguida escribirá para la casa, escribirá taxativamente: hasta de vivir de limosna siempre, sin ninguna renta, y mientras se pudiere sufrir, no haya demanda, es decir, que no se pida limosna, sino ayúdense con la labor de sus manos, como hacía San Pablo. Y sigue puntualizando el trabajo de las hermanas, con una puntualización bastante desconcertante sobre la hora de la refección. En la hora de comer no puede haber concierto, que es conforme a como lo da el Señor. Cuando lo viene, en invierno será a las 11:30, lo dice Constituciones 9.3. Aquí, en este momento del libro de la vida, ella lo va a resumir en un lema sencillo. Santa Teresa dice en el número 6, y esto es muy bonito, que se ha determinado a vivir de por amor de Dios. Esa es una expresión teresiana muy bonita y muy poco conocida. Vivir de por amor de Dios. Y aquí llegamos cuando a mitad del capítulo cambia de registro y se eleva. ¿A qué se debe el cambio de registro? Pues a una repentina y súbita intervención de su interlocutor trascendente. Aparece Jesucristo y le dice, de hecho ya lo dice, díjome el Señor, tal cual, en el número 8. Y la complicada narración del tema de la pobreza, con sus pros, con sus contras, con sus preocupaciones, sus tensiones, entre teólogos y espirituales, había terminado contando el episodio de las elecciones para priora en el lejano, en ese momento que va lejano porque ya estaba en Toledo, en el lejano monasterio de la Encarnación de Ávila, y la rápida misiva de ella a sus amigas. Escribí a mis amigas para que no me diesen el voto, dice en el número 7. Luego se ve que había peligro. Entonces hay que ser chula, ¿no? O sea, va a la elección y llevando una carta diciendo, a mí no me votéis. O sea, daba por supuesto que le iban a votar. También, o sea, era como, espera primero que te votemos, mi niña, y luego ya dices que no quieres. No me votéis, que yo estoy muy ocupada y no pienso ser priora de ella. Y le dice ella, que escribió una carta diciendo que no le diese el voto. Lo dice en el número 7. Es justamente el momento en que irrumpe la voz interior ordenándole que vaya con urgencia y que vaya a sufrir, que buena cruz se me apareja, dice en el número 8. Siguen momentos de gran desasosiego por parte de ella, e inmediatamente prepara el viaje y se vuelve a Ávila. Y como estaba tan atareada, con todas estas cosas, se le olvida informar a los que estamos leyendo el libro cómo termina todo esto. O sea, no nos lo dice. Dice que se va corriendo a Ávila porque se lo ha dicho el Señor, que va a tener allí mucho jaleo, que se le apareja una buena cruz, y entonces se pone en marcha y no nos cuenta más cómo se termina la cuestión. Se concentra sobre sí misma y nos ofrece como un cuadro bastante plástico
del momento en que está escribiendo y de la vida idílica que vive en ese momento en San José, ya fundado, y nos dice que San José, lo dice en el número 12, es un rinconcito de Dios, morada en que su majestad se deleita, paraíso de su deleite. Porque cuando escribe este final del capítulo 35, ya hace 3 años que lo ha fundado y sabemos que escribe ahí en una celdita pequeña, en un folletillo pequeño, pero que se encuentra feliz y encantada de la vida, ¿no? Y termina con como esto es normal, se eleva otro poco más, da otro golpe y se pone a conversar con el Señor, que es el otro destinatario de su libro, además del Padre García de Toledo. Y viene, esto lo leéis despacio, una oración final preciosa, los números 13, 14 y 15, que empieza con: oh Señor mío, ¿cómo se os parece que sois poderosos? Eso ya hasta el final, pues se pone a hablar con el Señor. Y con esto se acabaría el capítulo 35. El capítulo 36, la santa ya regresa a Ávila y es propiamente cuando nos narra la fundación del primer convento, ¿no? De la Reforma, de su primer convento, el primer convento que funda San José de Ávila. Personalmente es un capítulo que a mí me gusta muchísimo, me dice muchas cosas, leí entre líneas, y sobre todo retrata cómo es la santa y su profundo sentido práctico, ¿no? Que llegaremos. Lo más divertido de todo el capítulo es cuando la regaña, después de volver a San José. Y ella dice claramente que estaba más fresca que una lechuga, pero para que no pensara el provincial que se estaba quedando con él, mostraba mucha pena de todo lo que le decía. Pero que en el fondo le resbalaba, pero claro, para que no pareciera que le estaba despreciando, pues ella ponía cara de conjunción profunda. Lo dice ella, como sé. O sea, esto es Santa Teresa. Pues digo que es me divierte mucho. El trazado del capítulo queda muy bien diseñado en el extenso título con que Santa Teresa inicia el capítulo, ¿no? Fundación del Camino de San José, habla de grandes contradicciones y persecuciones, grandes tentaciones y trabajos interiores, la victoria y por fin el idilio, ¿no? El idilio logrado. Efectivamente, en el relato se van sucediendo al menos 4 planos estéticos. Muy personales de la santa algunos y otros de los grupos comunitarios interesados. San José, la Encarnación, los ciudadanos de Ávila que estaban indignadísimos. Después aparece la crisis interior que tiene la santa recién fundado el convento y por fin la alegría final después de que ya todo amaina, ¿no? Y todos esos se llegan. Todo esto lo narra ella en una clave muy sobrenatural, donde siempre está ahí en el relato presente el protagonista con mayúscula de todo esto, ¿no? Que aparece en momentos puntuales, pues como aparece él, ¿no? Diciéndole cosas a la santa, incluso para llamar a la santa al orden, y ella corresponde en términos sencillos y entrañables. O sea, el Señor la pone en orden y ella contesta: Señor, esta casa no es mía, por vos se ha hecho. La culpa de tu exterior la tienes tú. Yo aquí soy una mandada, eso lo dice en el número 16, ¿no? Son muchos los personajes que se mueven en escena en este capítulo. Por un lado están Teresa, las 4 primeras novicias que toman el hábito y se quedan ahí solas apuntalando puertas, porque su comienzo de vida religiosa consistió en que no violar la clausura a los de fuera. O sea, simplemente, ¿qué había que hacer? Ni idea, porque no tenían manual, no tenían precedente, la fundadora funda y emigra, las pone el hábito y se va. Las pones, se miran como diciendo: ¿y esto qué hay que hacer? Pues básicamente que no entre nadie en casa. Entonces, desde dentro, donde no había nada, era una cosa paupérrima, absolutamente carente de todo, su empeño es apuntar las puertas y ventanas para que no puedan entrar por ningún sitio. Y así transcurre un tiempo, no sé, unos días. Solas, desafiando a la autoridad civil, o sea que es una cosa que está en los anales de la historia de la orden. Muy teresiano.
enfrentarse con el concejo, el alcalde, toda la comparsa, que esto es algo que va impreso en las entrañas del carisma. Alterar el orden establecido también. Pelearse con obispos y provinciales también. Quiere decir que estamos totalmente en línea con el espíritu primigenio de la Reforma. Qué bien me ha quedado la frase, pedazo de frase acabo de hacer. Y bueno, teníamos que estar en Santa Teresa, las 4 novicias, frente a ella la comunidad de la Encarnación que está que trina, literalmente trinando. El provincial, que se llama No Trina, es un ruiseñor, que está haciendo gorgoritos. El capítulo comunitario, aunque en la Encarnación hay un grupito, algunas que con disimulo, porque se ponen el tipo, las apoyan. Pero no se puede decir muy alto porque te sacuden, ¿no? Era muy poco popular. Doña Guiomar de Ulloa se ha alejado de Ávila en una maniobra táctica para buscar dinero porque no tenían y porque convenía que se quitara del medio, pero en su lugar, para camuflar la situación, están Juan de Valle, el cuñado de la Santa, que era de Alba de toda la vida, pero se trasladó a Ávila para hacer el paripé, para la fundación, estuvo ahí haciendo de carabina. El Caballero Santo, que habría que verle cuando me indica que era, y otros letrados amigos de la Santa, Ibáñez, Daza, Gonzalo de Aranda, y aparece por primera vez, aunque en el anonimato, un personaje fundamental en la vida de la Santa, que es Fray Domingo Báñez. Aparece por primera vez defendiendo a las monjas de ese convento raro que han armado un follón de 1000 demonios, que él no conoce de nada, pero dice simple y llanamente que si tienen breve del Papa se calle todo el mundo y no hable más. Tienen breve del Papa. Esta es la obediencia del obispo a callarse todo el mundo. Pero mire usted que esto es un follón, no escándalo. Mire, yo no tengo ni idea, ni las conozco, ni me importan. Pero canónicamente esto es así. Tienen breve del Papa. El obispo los ha cogido y el resto no tenemos que decir nada. Y ahí aparece Fray Domingo Báñez por primera vez. Luego conoció a la Santa y la defensor de todo el pueblo. La quiso muchísimo y la Santa a él. Pero la primera vez que aparece fue defendiendo la fundación por datos objetivos, ¿no? Sin conocerlas de nada. Y más adelante, cuando lee esta página del libro de la vida en que se alude a él, es uno de los que lee el libro de la vida, no resiste la tentación de poner una nota al margen. A todos nos gusta quedar en el autógrafo del libro de la vida, ¿no? Entonces va Fray Domingo Báñez y cuando lee este asunto en que se alude a él, dice: yo me hallé presente. Es verdad, yo estaba metido en el follón y además dejo constancia, mi letra al lado de la letra de la Santa en el autógrafo, ¿no? Yo me hallé presente y lo firma. Después hay otros 2 personajes importantes que son Fray Pedro de Alcántara y el recién nombrado obispo de Ávila, que nada más ser obispo de Ávila se encuentra este marrón, don Álvaro de Mendoza. Aunque no todos, de igual manera, todos están implicados en la empresa de la fundación del Broca. Cronología de los hechos. Es un poco compleja, pero más o menos está ahí alcanzada, ¿no? A ver, Santa Teresa regresa de Toledo en julio de 1562, pero un mes. Y era mucho para ella. Ese mismo mes llega también de Roma el breve con la licencia de la fundación, fechado el 7 de febrero de 1562 y llegó en agosto. Bueno, de julio, de febrero, marzo, abril, mayo. O sea, que lo firmaron en febrero y tardó 5 meses en llegar. Bueno. De julio es también la intervención de Fray Pedro de Alcántara ante el obispo de Ávila. Siguen, la carta de Fray Pedro no está fechada. Fray Pedro murió poco tiempo después, el 18 de octubre. Del susto, no sabemos, murió. En Arenas de San Pedro, en Ávila. Y el día 22, las obras del futuro convento de San José
ya son denunciadas al concejo de la ciudad. El 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena. Y la elección del nuevo Carmelo, no, 22 de agosto, perdón, fiesta de Santa María Reina. La elección del nuevo Carmelo, o sea, nos denuncian ante el ayuntamiento, pero no nos paramos. 2 días después fundamos. Antes de que las cosas se compliquen más, meto a las monjas dentro y con el bicho dentro a ver quién toca la casa, ¿no? Pues algo así. En plan ocupa, si es que en el fondo esto es... ¡Qué maravilla! Y el 22 de agosto se hace una fiesta y el 24 de agosto, 2 días después, la santa completa el festejo, ¿no? Dice, venga, ya, fundamos. Mete a las monjas dentro, les pone el hábito, cierra la puerta y dice, de aquí no moverse. Y ya está, fundado por dentro. No es tan difícil fundar una cosa, es ponerse. Como sea, bajo mínimos. Para una fundación hace falta una priori, que va, mira, hace falta 4 novicias para dar todo lo cierto, no, y funcionó. Con los papeles, luego ya el resto, no sé, como si coges una escuela con hábitos, por lo visto, no sé. Fundó con 4 novicias y funcionó sin priora, sin consejo, sin capítulos, sin nada. Tenían papeles, 4 novicias, recién tomado el hábito para apuntar puertas. Un carisma, bueno. Pues aquí seguimos, todavía. Ese mismo día, nada más fundar, la fundadora se va. Guay, estupendo. La llaman a la Feria de la Encarnación y los días 25, 26, 29 y 30 de agosto, vaya fin de mes, el Concejo de Ávila, léase el ayuntamiento en términos actuales, está ahí reunido contra el nuevo convento. Y yo digo, ¿pero qué pintaba el ayuntamiento en este entierro? Pues también protestando, por supuesto. En la sesión del 30 de agosto, los señores del Concejo deciden apelar al rey en contra del breve pontificio de la fundación. A esta junta es a la que asiste Pedro Ibáñez y Pedro Báñez, los dos. Y el 12 de septiembre el Concejo, seguían dando la brasa, decreta enviar un delegado a Madrid, que era como casi como mandar a Roma, desde Ávila se llama mandarle legismo, mandar un delegado a Madrid, a la corte, porque por lo visto el rey no había contestado la carta, para activar la causa ante el Consejo Real, algo así como el Tribunal Supremo, en términos actuales, o sea, eran lo más que había. Las juntas del Concejo proseguirán todo el año. Probablemente será a finales de este año, noviembre, diciembre, cuando el provincial dé licencia a Teresa para volver a San José. O sea, desde agosto hasta noviembre en la Encarnación, haciendo que qué pena me da lo que he hecho, qué mal he sido, y a ver si me mandan volver. Y las novicias, mientras tanto, imagino que solas, haciendo, pues no sé, lo que Dios las dé a entender, para meterlas en pintura como haría. 4 meses haciendo lo que les daba la gana, imagínate para ponerlas en orden, no sé. ¿Qué harían las pobres? ¿Qué comerían? ¿Cómo se arreglarían? Que no tenían nada escrito, ningún precedente, ni nadie. O sea, que las cosas de Dios a veces salen de las chufas más chufas, porque he visto de fuera dirán, estas 4 piratas, ¿qué hacen ahí? Con un hábito puesto, solas, sin saber qué tienen que hacer porque ninguna había sido monja, y encima lo que iban a hacer era nuevo, pero era tan nuevo que no había ni la que lo inventó. Las pobres dirían, bueno, ¿esto qué es? No, o sea, las carmelitas descalzas, la élite de la iglesia, la creen de la cremen, no sé qué, pues empezaron así, ¿eh? Y peleadas con todo el mundo. Bueno, vamos al guión del capítulo. Es que a mí me encanta, cuando veo esas cosas me consuelo mucho. Es eso, que Dios hace palanca con un churro. No lo he dicho muchas veces. Pone un churro y hace palanca. Se dobla el churro, a Dios no se le dobla el churro. Hace palanca y sube para arriba. No, pero es que los churros te doblan. Sí, pero a Dios no se le dobla el churro. O sea, es imposible hacer palanca con un churro que coger una viga vigorosa. No. Dios hace palanca con un churro, por eso estamos nosotras aquí. Porque somos churros, pero hace palancas con los churros, ¿es en serio? Bueno, el guión del capítulo. Santa Teresa regresa a Ávila. De los números del 1, 2, 3 y 4 nos cuenta su regreso a Ávila. Los números del 5 al 10 elige el nuevo monasterio. Los números del 10 al 14 abandona el convento
y regresa a la Encarnación, pero no nos cuenta el lapso de tiempo que tardó en lograrlo, que fueron un montón de meses. Los números del 15 al 22 nos narra la oposición de la ciudad, y los números del 23 al 29, lo he dicho mal, los números del 10 al 14, Teresa abandona el nuevo convento y regresa a la Encarnación. Los números del 15 al 22 nos cuenta la oposición de la ciudad, del concejo y todo el lío. Y los números del 23 al 29, cuando ya Teresa consigue volver a San José, allá por noviembre, diciembre, y el ideal de vida, que nos describe el ideal de vida del nuevo convento. Las prisas. ¿Por qué Santa Teresa siempre tenía prisa? Es parte del carisma, la presteza, la rapidez. El relato del capítulo precedente había terminado con la palabra interior, que urgía a la santa a regresar a Ávila. Y la inmediata reacción de urgencia por parte de esta, a Santa Teresa, que le dice una cosa y se pone a hacerlo lógico y normal. El Señor se lo dice, lo tiene súper claro, porque se lo dice tata, no es que tengas que pensar si no, se lo decía tal cual. Ella lo oía perfectamente, pues lo que tenía que hacer era obedecer y lo que hacía, ¿no? Y urgentemente regresa y ni siquiera espera a que pasen los calores del verano. Los primeros calores veraniegos. Vuelve en julio en pleno Ávila. La razón de por qué el Señor la había ungido de esa manera, porque ella sabía que el Señor le había dicho que volviera urgentemente, pero no sabía exactamente en qué consistía la urgencia. O sea, el Señor le contaba mucho, pero no todo. Dejaba un poco de emoción, ¿no? Y entonces, cuando llega a Ávila, se encuentra el porqué de esa urgencia. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Ávila, por esos días, llegó el despacho de Roma. Si no hubiera vencido, a lo mejor el despacho de Roma sigue vagando en el patio hasta hoy, no sé. Llega a Ávila y unos días después de llegar a Santa Ávila, en esos días, llega el despacho de Roma, la licencia de la fundación, que había sido expedido en la ciudad eterna el 7 de febrero anterior. Dice, yo me espanté y se espantaron los que sabían la prisa que me había dado el Señor. Si no viniera yo a esta coyuntura, no puedo entender cómo pudiera hacerse. Dice en el número 2. Y ya en el año anterior, en 1561, se había frustrado un primer breve pontificio, que lo había traído de Roma para la fundación. Y ahora, si ella no hubiera estado en Ávila, para hacerse cargo del nuevo breve y ponerlo en marcha, ¿dónde hubiera ido a parar el documento? ¿A qué hoguera? Porque más de uno hubiera querido quemarlo. Entonces el Señor dijo, vete y recoge el papelito. El breve romano era algo así como la carta de nacimiento del nuevo Carmelo, ¿no? En Ávila, Teresa se encontró providencialmente con quienes podían traducírselo, estaba latín, de quienes pudiera fiarse de que la traducción iba a ser veraz, ¿no? De que no le iban a engañar, y facilitarle su ejecución. Allí estaban en ese preciso momento Fray Pedro de Alcántara, otro caballero muy siervo de Dios, un tal Juan Blázquez, y el obispo Don Álvaro. Y entonces todo aquello marcha viento en popa. Fue solo un momento de gozo, que llegaran al papel, se lo tradujeran y dijeran, ya lo hacemos. Duró muy poco. Y fue la elección de la casa, el 24 de agosto, el hábito de las 4 primeras novicias, la alegría de los amigos más íntimos, Daza, que fue el que celebró la primera misa en San José, el Caballero Santo, Julián de Ávila, que el pobre empezó su peregrinación al lado de las descalzas, y probablemente Pared Ibáñez. Dice ella que su mayor alegría fue cuando vio poner el Santísimo Sacramento, ¿no? Eso dice la Santa. Dice ella, estuve yo a darles el hábito, que es lo único que estuvo, después desapareció. Fue para mí como estar en una gloria ver poner el Santísimo Sacramento. También me dio gran consuelo haber hecho yo
haber hecho lo que tanto el Señor me había mandado y otra iglesia en este lugar de mi Padre glorioso San José, que no la había. Pero siguió fulminante la borrasca. Después de un momento vino Paco con la rebaja y se armó una bola. Primero, la primera parte de la borrasca fue interior, dentro de la Santa Misa. Y luego, desde los 4 puntos cardinales de la ciudad. Soplaba el viento en toda dirección, ¿no? En primerísimo lugar, le entra ya un agobio mortal, una crisis interior profunda. Y dice la Santa, fue el demonio. Dice, fue el demonio, dice, quien me revolvió una batalla espiritual, dice en el número 7, con toda una avalancha de dudas acerca de lo hecho por desatinado y por comprometido. Es cierto que me parece uno de los recios ratos que he pasado en mi vida, el día mismo de la fundación, el mismo 24 de agosto. Esta crisis interior pasó como una tormenta de verano, pero sobrevino la borrasca de fuego, y esa duró meses. Las grandes contradicciones y persecuciones anunciadas en el capítulo primero. No, en el título del capítulo, yo no sé lo que digo. Primero, la oposición de las monjas de la Encarnación. Pero bueno, con eso se contaba. Que no les iba a gustar, que se iban a enfadar, que se iban a oponer. Hasta ahí ya se contaba con ello, ¿no? Luego, la tenaz oposición de la ciudad. Lo mismo desde el pueblo llano, desde la calle, que desde el concejo de Ávila. Después, una serie de juntas celebradas por el concejo, la apelación, el traslado del pleito al Consejo Real de Madrid. Él aquí, anota ella, la Santa, comenzando un gran pleito, y ni había dineros ni sabía qué hacer. La madeja se enreda todavía un poco más, porque vuelve sobre la mesa el problema de la pobreza absoluta de la casa. Y porque entre sus amigos hay un letrado que lo complica todavía un poco más, en el número 22 nos lo cuenta. Y porque, entre tanto, las pobres pioneras de San José, las 4 novicias inexpertas, están solas y medio incomunicadas. Y más o menos incomunicada ella misma, alejada en su monasterio de la Encarnación. O sea, el lío era bigotudo, no había por dónde cogerlo. Todo ello duró 3 o 4 meses. No fue una semana así un poco chunga, 3 o 4 meses. Los 3 o 4 meses inmediatos a la inauguración de la casa. La tenacidad del concejo duró mucho más, Duró esta batería, dice ella, casi medio año. Que decir los grandes trabajos que se pasaron por menudo sería largo. Me lo creo. Esto lo dice en el número 18. Espantábame yo de lo que ponía el demonio contra unas mujercitas. Son las 12 mujeres y la priora, que no han de ser más. Dice en el 19. Erigir el convento, levantar las 4 paredes e incluso construir una iglesia en honor de San José era, por decir de alguna manera, el comienzo, el hito primero, el objetivo material, no sé cómo decirlo, pero el objetivo espiritual era otro, el ideal de vida. Este ideal de vida al principio también es muy común en las fundaciones, ¿no? No está muy definido, se va definiendo conforme se va viviendo. Y se fue perfilando poco a poco y muy precariamente en el comienzo, que no pudo ser más humilde de la Reforma, con las 4 pobres novicias absolutamente novatas, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando la Santa escribe estas páginas ya han transcurrido 3 años de toda esta aventura. O sea, ella tiene una cierta perspectiva, ¿no?, para mirarlo y algo que contar. No lo escribe en el momento, sino 3 años después. Y
Después va a escribir un libro entero destinado a estas 12, ¿no?, que es El camino de perfección. Y esto que empezó de esta manera tan desastrosa, tan sin llevar camino, tenemos que pensar que no solamente fue el inicio de una nueva orden, el inicio de la reforma del Carmelo, fue todo eso, pero fue mucho más. Marca un nuevo estilo de vida religiosa en la Iglesia. Es todo absolutamente nuevo. No había ninguna comunidad similar en ninguna orden en aquel entonces. Después han copiado muchos del estilo de fraternidad, ¿no? Por eso luego cuando ella escribe El camino de perfección, el estilo que pretendemos llevar, nuestro llamamiento, nuestro estilo, porque era algo muy distinto a todo lo que había alrededor, independientemente de la orden que fuera, ¿no? Y digo que marca un nuevo estilo de vida religiosa dentro de la Iglesia. La Santa formula aquí, le digo que luego está todo el camino de perfección entero para desarrollar ese estilo, para explicarlo. Aquí deja unas pinceladas, ¿no?, muy someras, muy por encima, de algunos factores fundamentales. Que el grupo sea reducido, es uno de los factores importantes, y ahí dice no más de 13. Esto es una reacción a los monasterios multitudinarios que abundaban por entonces. Que sean pocas y selectas. Esto también era una opción contracorriente, porque el criterio de los monasterios, cuantas más mejor, y cuanto más 12 tengan, mejor vivimos. Y era, de hecho, cuando muere la santa, será uno de los puntos de su obra que son denunciados a la Inquisición, estas páginas del libro de la vida, ¿no? Pocas y selectas, grupo reducido. ¿Por qué? Porque sonaba secta al que estaban queriendo ocultar algo, ¿no?, algo misterioso, extraño, esto huele mal, ¡zas!, otra vez a la Inquisición. Después hace una opción seria y firme por la regla primitiva, porque quiere volver a los orígenes del Carmelo, volver al principio, volver a la esencia, y hace una opción explícita pero no simbólica, una opción real. Santa Teresa opta por la regla carmelitana aprobada a mediados del siglo XIII por el Papa Inocencio IV, que esa es la regla primitiva, después posteriormente se mitigó. De hecho, las constituciones del convento flexibilizan la aplicación de la regla. Otra de las pinceladas importantes es la pobreza de la casa y de la comunidad. Esto también es categórico. Los monasterios que existían hasta entonces, hasta los edificios, eran inmensos, unas moles impresionantes. Por ejemplo, el mismo monasterio de la Encarnación de Ávila no era de los grandes, pero es un mamotreto al lado de cualquiera de los conventos de la Reforma, ¿no? Es un mamotreto. Y ya ni te cuento si vas a San Juan de los Reyes a Toledo, si vas a las Huelgas Reales, si vas... eran monasterios impresionantemente grandes. Y frente a eso, la Santa Madre habla de un portálico de Belén, de una casa pequeña, y si vais a San José, pues son un montón de casuchas que pegó como pudo, porque no las levantó de una planta, las apañó de la mejor manera posible, y el convento es bastante pequeñito y no es, o sea, no tiene para nada que ver con el ideal monástico, como pues yo que sé, pues un monasterio de siglos, ¿no? Que es perfecto, arquitectónicamente bellísimo. No, el Carmelo concebido por Santa Teresa, los edificios son pobres hasta en el exterior, o sea, no tienen... Una cosa es la pobreza, porque si tú ves un monasterio como un claustro gótico románico, es austero, es pobre, pero es bellísimo. Los monasterios teresianos, tal y como los concibió, eran pobres hasta de esa belleza, hasta esas líneas netas, ¿no?, equilibradas, ¿no? De hecho, hay algunos que, como eran casas pegadas, son 3 escaleras para arriba, un pasillito, 2 escaleras para abajo, giro a la derecha, o sea, no se pensó en los mismos barrios, entonces. No tienen rampa, ni nada de esto, no cumplen la normativa. Ninguno. Ella hace una opción categórica por la pobreza, con referencia a Jesús pobre y a los consejos evangélicos. En el camino, que escribe poco después,
insistirá en el aspecto espiritual de la pobreza, desasimiento de todo lo creado, ¿no? El término desasimiento de todo lo creado es netamente teresiano. Ya os lo he dicho muchas veces, lo dije cuando vimos el camino, lo dije cuando vimos a Santa Teresa en la vida consagrada, ¿no? Desasimiento es pobreza para ella, ¿no? La manera de vivir la pobreza. Y una última pincelada, el típico del ideal contemplativo, ¿no? Oración, soledad y sentido, esto sí es teresiano, sentido cristológico esponsal. Oración y soledad, bien, bueno, todos los anacoretas, todos los contemplativos, los monjes de la Telaida ya tenían oración y soledad, ¿no? Pero el sentido cristológico esponsal que ella define con a solas con él solo, eso es algo súper teresiano, súper característico de ella. Este factor también lo va a explicar largamente en el Camino de Perfección, dándole un sentido apostólico, tanto a la vida consagrada en general como la oración, que se dan por y para la Iglesia. Por encima de estas motivaciones, todo el relato de la fundación, los capítulos 32, 33, 34, 35 y 36, insistirá muchísimo en el origen carismático de la misma. Condensando la breve palabra de Teresa del Señor: Señor, esta casa no es mía, por vos se ha hecho. Le larga la cosa y ella se las apaña. Y así, de ahí viene la manera insólita como ella concluye el capítulo, en diálogo una vez más con el padre García de Toledo, lector y censor del libro, y Teresa le pide que, si decide destruir el libro, salve de las llamas los capítulos que narran la fundación de San José. Eso sí le interesa que lo guarde. Pido yo a vuestra merced, lo dice así el número 23, por amor de Dios, que si le pareciera romper lo demás que aquí va escrito, lo que toca a este monasterio, vuestra merced lo guarde. Y muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieran, para que no la volvieran loca en vida. O sea, cuando yo ya me muera, pues te se lo da. Porque si no... Así pues, excepcionalmente, estas páginas, los capítulos del 32 al 36, son los únicos capítulos del libro de la vida que tienen como destinatarias las monjas, o sea, nosotras. El resto era para el padre García de Toledo y otros, ¿no? Pero estos capítulos, ella tiene especial interés en que los leamos las monjas. Son estos capítulos lo primero que Santa Teresa escribió para sus monjas. Capítulos 32, 33, 34, 35 y 36 del libro de la vida son los primeros capítulos, lo primero que ella escribió para las monjas. Después ya escribe todo el camino. Y con esto se concluye el capítulo 36.